Muy buenas tardes, un gusto saludarles nuevamente. Hoy iniciando el mes de agosto con dos jóvenes y talentosos colegas. Me refiero a la arquitecto Angélica de Bernardo y el arquitecto Fernando Peraza, egresados de la Universidad Simón Bolívar. Les habla el arquitecto Roberto Asiso Casarrubios y en nombre de Plataforma Gremial quiero darles la más cordial bienvenida a este foro titulado Arquitectura de Relevo, Universidad Simón Bolívar. Vamos a darle acceso en principio a nuestra colega, la secretaria general de Plataforma Gremial, la arquitecto Meralia Velasco. También vamos a darle acceso a uno de nuestros invitados, el arquitecto Fernando José Peraza Azuaje y Angélica de Bernardo. También tenemos aquí con nosotros a Nicolás. Vamos a darle también acceso, Jorge Vilota Peña. Y bueno, muy buenas tardes, Meralia, ¿cómo estás? Buenas tardes, Roberto, ¿cómo estás por allá? Chévere, un gusto saludarte y bueno, Igualmente. como mencioné en la presentación, pues iniciando este mes de agosto con estos dos jóvenes talentos de la Universidad Simón Bolívar, lo son Angélica de Bernardo y Fernando Peraza, que los tenemos aquí con nosotros. Vamos a darle, bueno, tiene los micrófonos desconectados. Ahí está, ya apareció Angélica. ¿Cómo estás, Angélica? Buenas tardes. Y Hola, buenas Fernando, tardes. buenas tardes. Bueno, vamos Hola, a muy buenas tardes, ¿cómo entonces, están? chévere, muy bien. Por lo menos se escucha muy bien y eso ya es, bueno, algo positivo. Vamos a darle también acceso. Tenemos aquí con nosotros a Aníbal Gallardo y Alan Mavares. Ok, muy buenas tardes, bienvenidos. Bueno, Meralia, entonces te dejo con nuestros invitados y bueno, cualquier pregunta que tengan a bien hacer, pues les damos acceso. Pueden utilizar también el chat para conversar con estos dos jóvenes talentos que además pues nos acompañaron en la exposición del Museo Nacional de Arquitectura con sus trabajos de grado. Bueno, adelante muchachos, yo estaré pendiente aquí detrás de las cámaras. Adelante, Meralia, bienvenida. Gracias, Roberto. Bueno, bienvenido Angélica de Bernardo y a Fernando Peraza. Tal como lo dice Roberto, son jóvenes, yo no diría talentosos, yo diría muy talentosos. Angélica es cum laude y Fernando también tiene una gran experiencia y además recién graduado, ya es profesor también en la Universidad Simón Bolívar, está de asistente de profesor y bueno, Angélica también. De todas maneras, yo voy a permitirme introducirles a través de su currículum de manera de que no solamente quede grabado, sino que también otras personas pues que los oigan sepan de dónde vienen, ¿no? Entonces vamos a empezar con Angélica, quien es arquitecto egresada de la Simón Bolívar con mención cum laude. Terminó el año, se graduó en el año 2022 y su proyecto de grado con mención sobresaliente fue habitar la fachada, el borde como integrador del espacio público, cuyo tutor fue el profesor, colega arquitecto Luis Pacheco. Su trabajo de grado fue expuesto, por supuesto, en la exhibición colectiva que hubo en el Museo de Arquitectura recientemente Juan Pedro Bozzani, desde el 9 hasta el 23 de julio, organizada pues por esta asociación civil Plataforma Gremial. Actualmente se desempeña como asistente en Design con alta competencia en el idioma inglés, conocimientos básicos de italiano, además de su lengua materna porque es el español. Tiene también amplio conocimiento en aplicaciones de software como son el AutoCAD y el Revit, además de Twinmotion 22, y está muy calificada tanto en SketchUp Pro como en Photoshop, Illustrator, InDesign y Premiere Pro. También tenemos a nuestro colega Fernando Peraza, quien también es arquitecto egresado de la Universidad Simón Bolívar en julio del 2022, ¿no? Su proyecto de grado Sí.
con mención también sobresaliente, se llama Sabana Grande Transversal, la arquitectura del espacio público como manifiesto y detonante de la visibilidad, identidad y diversidad. Vamos a hablar sobre eso ahora, Fernando, porque la verdad que el tema me llamó mucho la atención, por lo menos el título, ¿no? Su tutor fue el colega también arquitecto profesor Franco Micucci. Este trabajo, al igual que el de Angélica, también fue expuesto en esta exhibición colectiva en el Museo de Arquitectura Juan Pedro Bozzani desde el 9 hasta el 23 de julio, auspiciado y organizado por Plataforma Gremial. Actualmente trabaja como arquitecto en la Fundación Espacio, es profesor invitado en la Universidad Simón Bolívar en Diseño Arquitectónico 1 y es asistente de arquitectura en Morris S.A., Sociedad Anónima. También tienes que entre tus logros destacados, tienes un primer lugar en el concurso Una fachada para Conindustria. Y en junio del 2020 fue seleccionado en el programa de intercambio de estudiantes en la Escuela de Técnica Superior de Madrid de la Universidad Politécnica de Madrid. Bueno, también tienes dominio de estas aplicaciones que actualmente son muy utilizadas por los arquitectos, especialmente esta nueva generación, como es el dominio del site planning, el SketchUp, Illustrator y el AutoCAD. Bueno, Fernando y Angélica, creo que algunas preguntas van a ser comunes a ambos, ¿no? En este caso, pues, ¿por qué estudiaron arquitectura? ¿Qué los motivó a decidir por esta carrera, por esta profesión? Angélica. Bueno, en realidad es algo como que siempre me llamó la atención, ¿no? Como mi papá es ingeniero, pero no civil, sino que se encarga de suelos, y siempre me llamó como la atención ver cómo se iban construyendo las casas, y también me acuerdo que había como un juego de computadora que era como diseñar los espacios, y como desde ahí eso se quedó y bueno, nada, fue lo que terminó haciendo. Terminaste haciendo, pero además muy bien, ¿no? Por lo menos la parte de estudiantil, y yo me imagino que la profesional también va a ser muy exitosa. Y Fernando, ¿qué te llevó a estudiar arquitectura? Bueno, yo creo que desde muy pequeño hubo como un interés de, sobre todo, creo que por estar como que en contacto con en obra, en construcción, porque mi papá tenía que ir a obra y a veces yo lo acompañaba. Yo creo que ese contacto inicial desde muy pequeño como que me motivó y despertó como esa curiosidad para tratar de entender qué es lo que estaba detrás de una obra. Y bueno, resultó ser arquitectura y aquí seguimos. Mira, una cosa que a mí me llamó mucho la atención de ambos, porque ustedes se iniciaron en el 2016 a estudiar arquitectura, ¿verdad? Y ya Sí. digamos que para este año ya son arquitectos, lo que significaría que durante el tiempo de pandemia, pues ustedes lo estuvieron aprovechando. ¿Cómo fue eso? Sí, bueno, en realidad creo que eso fue como algo que, bueno, que Fernando y yo realmente le agradecemos bastante como a Pabellón 5, pues, y a la carrera de arquitectura en la universidad, porque todos los profesores hicieron como un esfuerzo gigante, por no decir como enorme, de que continuáramos estudiando y de que no nos quedáramos como sentados sin hacer nada, sino de verdad aprovechar el tiempo e incluso generar experiencias que sin la pandemia no se hubieran podido realizar. O sea, como ciertos talleres que tuvimos de carácter como internacional, e incluso la asistencia de profesores como, bueno, como el profesor Nicolás, que está aquí conectado, que nos ayuda desde España. O sea, son como experiencias que a partir de la virtualidad se pudieron generar y que de otra manera no hubieran sido posibles, ¿no? Bueno, bienvenido al profesor Nicolás. No solamente al chat, sino también a este intercambio en Venezuela. ¿Y Fernando? Sí, no, es que, como comentaba Angélica, yo creo ¿Qué que a puedes pesar de todo agregar? lo traumático de la pandemia y todo lo que significó y continúa significando, yo creo que para nosotros fue una oportunidad, sobre todo porque estábamos
ya terminando, y justamente esos diseños fueron a los que les dieron continuidad y al final nosotros no terminamos perdiendo ningún trimestre, o sea, terminamos de ver todas las materias que nos faltaban y fue lo que permitió que pudiésemos graduarnos casi que en el periodo exacto del pensum. Sí, la verdad que es una ventaja porque la mayoría de las universidades, sí. pues ese lapso de tiempo le fue muy difícil, por lo menos aquí en Venezuela, e inclusive pues muchos estudiantes se les ha atrasado, ¿no? Además de que yo en este sentido también tengo que felicitar a los profesores porque es común, pues harto conocido, como quien decimos, pues que el pago de los profesores, sus sueldos y salarios, pues no ha sido muy bueno, y sin embargo, pues esta vocación de servicio, esta vocación profesional, pues hay que enaltecerla. Y es importante porque cuando yo leí que ustedes se habían graduado exactamente en los 5 años exactos, pues mira que me llamó bastante la atención, ¿no? Ahora, yo quisiera, Angélica, que me explicaras un poco ese nombre de tu tesis, ¿no? Sobre habitar las fachadas. ¿Qué quisiste decir con eso? Antes de empezar Bueno, tu planificación, tus planos y todas estas cosas. eso lo explicaba un poco como dentro de la presentación, pero en términos como amplios, para luego meternos en eso, como el tema desde siempre, o sea, desde que tuve que empezar la tesis, fue como entender el espacio público, y al entender como ese sentido del espacio público, uno se pone a ver, bueno, pero ¿qué es lo que lo condiciona? Son los elementos que lo rodean, ¿no? Y eso termina siendo las fachadas, ¿no? Y siempre hay como una relación directa entre las fachadas como imponentes de las iglesias y las plazas que como que las preceden y que le generan como esa antesala. Y bueno, un poco de allí partió como el trabajo, que terminó siendo no solo proyectual, sino también como un gran, o sea, como un trabajo de investigación y de cómo esos temas se iban como complementando hasta llegar a algo que pudiese definirse como una propuesta arquitectónica, ¿no? Sí, realmente fue muy interesante, Wendo, porque además me pusiste a pensar un poco que realmente cuando estás hablando de la fachada es como el límite, pudieras entenderlo, o es justamente también el espacio, que, si lo consideramos a nivel espacial, que puedes intercambiar, puedes unir lo que es el espacio público y el espacio privado, ¿no? Entonces, o sea, y ahora, ¿qué literatura utilizaste con relación a esta propuesta? Bueno, muchísima. En principio, pues partí como de las ideas de Martin Heidegger en Construir, Habitar, Pensar, creo. Ahorita no me acuerdo del título del texto, donde él habla pues como de esa idea de la frontera y de cómo es el lugar en donde algo comienza a ser lo que es. También conseguí un libro que tengo por aquí, no sé si, bueno, no lo tengo aquí. Un libro de una profesora de una universidad española que tenía como su trabajo de máster sobre la fachada, o sea, sobre la arquitectura del desvelo, ¿no? Entonces ella también hablaba un poco como de esa evolución desde como el elemento que protegía o que era básicamente como la necesidad de protegerse, a una máscara que se fue como desvelando y que incluso ahora como que responde a la tecnología, ¿no? Y bueno, esas como en términos generales, también como los típicos de Edmund Bacon y demás, que hablaban un poco sobre la ciudad, para entender como la relación directa como entre todos esos ámbitos y no solo quedarse como en el elemento de la fachada en sí mismo. Sí, ahora, y Fernando, en tu caso, fíjate que una de las cosas que me llamó la atención, primero que tomaste Sabana Grande, lo que me hizo pensar, pues, o sea, el por qué Sabana Grande, una vez que uno más o menos se va enterando de tu proyecto, donde tú tratas de incorporar diferentes tipos de personas, o sea, de tratar además este problema que actualmente está muy en boga, que es sobre personas con identidades completamente diferentes, ¿no? Pero también dice, o sea, cuando hablas de la arquitectura del espacio público, también lo mencionas como manifiesto y detonante. Esas dos palabritas quedaron así como pensando, ¿no? Te pone un poco a reflexionar. ¿Qué fue lo que pensaste en ese momento que elaboraste ese título?
Sí, bueno, o sea, con respecto específicamente a esas dos palabras, por ejemplo, entender el proyecto de grado, por ejemplo, como un manifiesto, a sabiendas de que el manifiesto puede ser un conjunto de ideas en la arquitectura o planteamientos o preceptos. Entonces, bueno, eso lo explico un poco también en la presentación, pero como a diferentes escalas, tanto a nivel metropolitano como desde esa escala sectorial de Sabana Grande o inclusive desde una pieza arquitectónica, como esa idea del manifiesto se puede reflejar como un conjunto de ideas, o sea, de ideas que pueden ir desde la ciudad, la movilidad, el espacio público, a ideas dentro de un sector, entendiendo sus potencialidades, o manifiesto entendiendo las ideas para resolver los problemas de una edificación en específico y su contexto, o sea, como entender el manifiesto desde la arquitectura y desde su sentido un poco más amplio. Y de entender, por supuesto, de que en la arquitectura va más allá de solo construir y entenderlo como la arquitectura con carácter social. Y como detonante, porque comprobar un poco la idea de que quizás la arquitectura puede catalizar o detonar estos procesos de integración social y de rehabilitación urbana. Entonces es un poco como generar un conjunto de nodos que de alguna manera permitan esa transformación en Sabana Grande. ¿Y por qué Sabana Grande? Bueno, creo que eso sí se la puedo dejar para la presentación. Ah, ok, bien interesante, muy importante esa. Sí, sí. Sí, pero también Fernando, en el año 2020 creo que pudiste hacer un intercambio cultural. Cuéntanos de eso. ¿Tuviste que ir a España? ¿Cómo fue? ¿Cómo hiciste No, cómo salió? ¿Cómo se dio ese intercambio cultural? no, bueno, o sea, en verdad al final no me pude ir a España, solamente quedé como seleccionado dentro del programa, o sea, porque hay que dentro de la universidad competir con diferentes personas, diferentes carreras para poder hacer el intercambio, pero justamente en ese momento sucedió la pandemia y no pude viajar a Madrid. O sea que lo tienes Pero pendiente. sí, sí, pero como le comentaba a Angélica, en verdad creo que a pesar de que no hubo ese intercambio a Madrid, pudimos ver un taller en conjunto con David Guberner y la Universidad de Pensilvania, y ese intercambio a fin de cuentas terminó sucediendo un poco a otra escala, pero hicimos muchos grupos en conjunto con estudiantes de maestría, de paisajismo de la Universidad de Pensilvania, de Urban Planning y de arquitectura, y permitió ese intercambio. Sí, incluso trabajamos como en lugares fuera de Venezuela, pues entonces eso también nos ayudó como a cambiar la percepción y como ver bueno, la perspectiva de lo que es arquitectura y urbanismo como en otras condiciones y en otros lugares. Sí, porque una de las cosas que yo estaba observando y me parece muy interesante porque en el caso, bueno, en el caso nuestro no fue y no fue, ¿no? No era una cosa, digamos, muy común. Yo sí tuve la oportunidad de hacerlo porque pudimos viajar y fuimos a estudiar lo que eran el espacio urbano y todas estas cosas en lo que en aquel entonces eran los países comunistas, pero no es algo común que se pudiera dar dentro de todas las unidades de diseño. Sin embargo, he observado que tanto en la central como ustedes en la Simón Bolívar, los profesores pues se han estado motivando mucho a que hagan concursos, participen en concursos internacionales, a que además compitan en otros, o sea, intercambios también estudiantiles con otros países, estudiantes de otros países, y eso les va a dar a ustedes un aprendizaje muy importante y eso les va a ayudar pues en su profesión. Entonces, ahora en el caso tuyo, también yo observé, Angélica, que tú te gusta mucho la parte urbana y has hecho cursos sobre ciudades, básicamente una que es sobre planificación urbana y también hiciste otro que es ciudades presente, pasado y futuro, ¿no? Sí, Háblanos de eso. bueno, también como en el marco de la pandemia, la universidad tuvo como un convenio con una plataforma de cursos en digital
que trabajan con universidades como bastante reconocidas de todas partes del mundo. Y bueno, eran como la posibilidad de hacer los cursos como financiados por la universidad, pues no tenías que pagarlos. Y fue como una experiencia de entender un poco como desde otras perspectivas lo que es la lectura de la ciudad. O sea, a mí siempre me gustaron como las clases de teoría y de historia que vemos en la universidad y por lo tanto me llamó muchísimo, muchísimo, perdón, la atención de este curso de las ciudades, que ni siquiera es dado por un arquitecto, es dado por un economista, pero no, un economista que habla como de la configuración de las ciudades desde las ciudades chinas hasta las ciudades como en el resto de Asia, que son cosas que en términos generales no tendemos como a explorar demasiado y que, bueno, amplía un poco la perspectiva. Y el otro curso fue más como entender un poco la relación entre como el ser humano y la naturaleza, ¿no? O sea, como el término de landscape ecology como visto a partir de la relación entre lo urbano, que también forma parte de como la ecología de un lugar, porque ya está allí y es un poco como convivir a partir de eso. Disculpa, Meralia, me gustaría hacerle una pregunta aquí a nuestros jóvenes invitados que me da pie, bueno, lo que comentó esta Angélica, me da pie para hacerle una pregunta de cómo lees tú a la ciudad de Caracas. Y esto también, dado que, bueno, recientemente se celebró el 455 aniversario, el día 25 de julio, y también después quisiera oír la opinión de Fernando. ¿Qué lectura le dan a la ciudad de Caracas? No sé si los dos son caraqueños. ¿Son de No, Caracas los dos? ninguno de los Ah, dos. ninguno de los dos. No, ¿De dónde no, eres no, yo soy tú, de Angélica? Maracay. Yo soy, bueno, de San Antonio, cerquita de Caracas, pero no de Caracas. ¿Y Y tú, Fernando es de Fernando? Maracay. Yo soy de Maracay, entonces, no sé. Ah, Pero, de pero Maracay. Angélica, ¿naciste en Caracas? ¿Dónde nacieron ustedes? No, no, Sí, o sea, son caraqueños, pero, o sea, tú naciste en San Ah, Antonio, no, Angélica. no, nací en Caracas, pero toda mi vida he vivido aquí, pues, en Ah, San ok, Antonio. San Antonio. Y tú sí eres de Maracay entonces, Fernando, y bueno, te trasladaste, me imagino que por los estudios. Bueno, pero Sí, independientemente, ¿cómo leen ustedes a nuestra ciudad capital y qué le regalarían a Caracas, dado que, bueno, van a salir o ya han trabajado, digamos, la parte urbana? ¿Qué le regalarían a nuestra ciudad? Porque hay mucha gente pues que dice que los tiempos mejores fueron los pasados de Caracas, de la de los techos rojos, pero hay mucha gente también que opina, yo estoy de acuerdo con ellos, que lo mejor está por venir y depende de nosotros cómo planifiquemos y cómo sepamos, o sea, saber aprovechar lo que tenemos en nuestra ciudad para que sea una ciudad vivible y que esté a nivel, digamos, de las mejores ciudades a nivel global, digamos. ¿Qué lectura le das, Angélica, a Caracas? Bueno, Caracas, como también veremos un poco en la presentación, es una ciudad como compuesta de diferentes ciudades, ¿no? Como de diferentes trazas que fueron como producto de su propia evolución. Y como en ese marco, más que verla como la idea de tratar de generar como un centro, un espacio, una relación como directa de la ciudad, hay que como que aceptar esa heterogeneidad y partir de ella para entender como la particularidad de cada una de las condiciones y cómo eso en realidad puede ser como beneficioso para los ciudadanos y como promover el sentido del espacio público, de las relaciones y de las dinámicas urbanas como algo que va más allá de tener que ir siempre como a un lugar para llevarlas a cabo, sino que pueden comenzar como a multiplicarse y a comenzar a desarrollarse en diferentes escalas y en diferentes momentos a lo largo pues de todo lo que es pues este espacio metropolitano que termina siendo Caracas, ¿no? Entender que el crecimiento del mismo lleva como a asociarlo a otra lectura que va más allá pues de simplemente como la plaza central en donde todo el mundo iba y se reunía, ¿no? Ahora, ¿qué crees tú que le hace falta a Caracas, a nuestra ciudad, a nivel metropolitano? Por ejemplo, ¿qué le regalarías Bueno, tú a Caracas, digamos?
Yo diría como espacio público. profesional, espacio público. O sea, que sea una ciudad que tenga Más cierta... verde, Sí, bueno, pudiera ser también. parques. Sí, sistemas, o sea, como generar sistemas de espacios y de dinámicas que vayan más allá como de buscar conectarnos a través como de vialidades y de vehículos, sino entender que la ciudad se puede recorrer y se puede vivir y se pueden generar espacios que vayan como dialogando entre sí y que no dependan como de tener que moverse de un punto A a un punto B en un carro o en el metro o etcétera. Perfecto. Y Fernando, ¿cómo lees tú a Caracas? Bueno, yo leo a Caracas como una ciudad básicamente de fragmentos que son muy diferenciados y que en cada uno de esos fragmentos que tiene su propia identidad, puedes encontrar un mundo de posibilidades y que quizás con todo este efecto de la diáspora y el vaciamiento un poco de la ciudad ha ido llevando a que inclusive muchas edificaciones de carácter patrimonial, ya sea por su importancia social o rol dentro de la historia de la ciudad, hayan perdido relevancia y hayan sido inclusive abandonadas. Entonces yo creo que le regalaría el retomar esas edificaciones que forman parte de la identidad patrimonial y de la ciudad y rescatarlas y reintegrarlas nuevamente tanto a la ciudad como a su entorno urbano inmediato y que tomen nuevamente valor para que en esa reconstrucción de la ciudad y de la sociedad puedan tener un rol esencial, como lo tuvieron en algún momento de la historia. Sí. Tú sabes Sí. que el pasado lunes, ya te doy la palabra, Meralia, no me voy a encadenar, tranquilo. Tú sabes que la semana pasada entrevistamos a la colega María Cristina Silva Arenas, precisamente tocamos el tema de Sabana Grande. ¿Ok? Ustedes porque, bueno, quizás no vivieron esa época, pero la calle real de Sabana Grande era la que antiguamente conectaba pues lo que era el centro de Caracas con Petare. Y nosotros vivimos esa época en que era la calle real de Sabana Grande, donde estaban los mejores comercios de Caracas y que además transitaban vehículos y un fuerte tráfico, sobre todo en Navidades, en todas esas épocas, bueno, se hacían desfiles, carrozas, etcétera, etcétera. Y hay mucha gente que no estuvo de acuerdo en que esa calle real de Sabana Grande, que tenía mucha vida, que con todos esos comercios, las mejores tiendas de Caracas, se convirtiera en bulevar únicamente peatonal porque parece que decayó. No se sabe a ciencia cierta por qué, digamos, la vida en ese bulevar y bueno, se está viendo la manera de cómo reactivarlo. ¿Qué análisis le hiciste tú a Sabana Grande tocando esos aspectos históricos, además de lo que ha sido el bulevar, actualmente el bulevar de Sabana Grande? Bueno, además de esos aspectos de que, por supuesto, sí, sí es cierto de que mucha gente se opuso, inclusive hubo protestas de los comerciantes que formaban parte inclusive del centro comercial Chacayito, oponiéndose a la transformación de la calle Real de Sabana Grande en un bulevar peatonal. Pero además de eso, el análisis como histórico más que del bulevar, fue un poco de las transversales, como el énfasis, y fue un poco amplio, entendiendo el carácter social que tienen los edificios o que tuvieron a lo largo de la historia, los diferentes eh, comercios, clubes, restaurantes, o sea, porque en verdad, si vemos una foto de los 50, de los 60, de los 70, inclusive un poco antes del inicio de la informalidad de los buhoneros en Sabana Grande, había mucha actividad de todo tipo. Entonces, el análisis histórico va un poco en esas esferas de acción. Mire, muchachos, nos están avisando aquí que nos quedan menos de 10 minutos. En caso que se agote el tiempo, nos reconectamos a través del mismo enlace. ¿Ok?
Meralia, ¿tienes alguna, Yo le quería preguntar a él, porque justamente como él está estudiando, hizo el trabajo, hizo el estudio también sobre la parte histórica. Fíjate que el Boulevard de Sabana Grande de alguna manera te conectaría el sentido este-oeste, pero obvia el norte-sur. Entonces, cuando tú haces un análisis de Sabana Grande transversal, que lo vamos a ver ahorita, vamos a verlo en tu proyecto, pero en líneas generales, ¿qué encontraste? Bueno, yo creo que no solamente del sector de Sabana Grande, sino hacemos un sumado un poco más amplio, la ciudad de Caracas. O sea, yo me concentré, por supuesto, en Sabana Grande, entendiendo las potencialidades de las transversales para conectar en todo su sentido norte-sur el sector, tanto con la Florida al norte y Bellomonte al sur. Pero un problema un poco general es que la transversalidad en sentido norte-sur en la ciudad es muy complicada o es más compleja o sea, la movilidad que en sentido este-oeste, ya sea por el poco aprovechamiento del río o la autopista como una infraestructura que marca la ciudad las y la barreras? Sí, divide en dos en es verdad. sentido norte-sur. Entonces, el potencial de explorar y entender la transversal en sentido norte-sur como un conector y que cosa esos espacios de las colinas del sur, fue un poco el tema a explorar en el caso de Sabana Grande específicamente, pero creo que pudiesen ser muchísimas más tesis el entender cada uno de los sectores que, potenciales de la ciudad. Ahora, ¿cómo aplicarías tú el concepto de Angélica ahí en el Boulevard de Sabana Grande, Fernando? ¿Cómo, qué fachadas vivas consideras? Bueno, de hecho, todo eso es un borde, o sea, eh, está Radio City, hay unas construcciones muy Sí. emblemáticas en toda esa parte. Eh, ¿Cómo aplicarías tú ese concepto allá en Sabana Grande de alguna manera para darle ese flujo continuo, esa vida que necesita el bulevar y que no se convierta en un sitio inhóspito donde la gente más bien sienta temor de pasear? Sí, bueno, un poco la premisa de Angélica de evitar la fachada al entender el rol o sea, la fachada como una membrana que integra el espacio público con el espacio público, pero de carácter interior. Si hacemos casi como un análisis de los bordes de Sabana Grande, partiendo un poco como de la idea de Angélica, tanto de los bordes como de las transversales. O sea, actualmente los bordes terminan siendo fachadas ciegas, solamente hay quizás actividad en planta baja, pero de ahí hacia arriba terminan siendo fachadas ciegas donde o habían anuncios que los quitaron a partir de la transformación de PDVSA a la estancia o posteriormente cuando le quitaron la identidad a a casi todos los edificios. Entonces quizás es comprender un poco el rol de la fachada como ese espacio que pudiese integrar y que actualmente no sucede. Sí, yo pensaba inclusive cuando estaba viendo un poco leyendo y tu trabajo y ahí en la exposición en lo que nosotros estábamos viendo y decía, una de las preguntas que o sea, que me surgían mucho era, ¿por qué fue Sabana Grande, por ejemplo, y no fue el bulevar hacia arriba, ¿cómo se llama esto? Esta parte de Katia, ¿no? Que también tienes mercado, tienes una cantidad de actividades, no sé si te paseaste por esa parte, ¿no? Pero también son más o menos de características un poco similares en el sentido de que es un bulevar, de que tienes actividades fuertes tanto de comercio, de vivienda, de ¿cómo se llama? De negocios cortos, también hay mucha buhonería en ese sector. Y cuando tú hablas de este tipo de integración sin embargo, pues tú escogiste, o por lo menos también hubiera podido ser hacia Petare, escogiste justamente Sabana Grande. O sea, es una cosa que realmente me llamó mucho la atención, ¿no? Sí, bueno, o sea, en verdad la selección del lugar viene dada por las dinámicas particulares que se estaban explorando y que hizo que Sabana Grande reuniera todas las condiciones, no solo en términos de transversalidad, sino las dinámicas actuales, su evolución histórica, el valor social que tuvo Sabana Grande y su rol dentro de la ciudad a lo largo del tiempo. Sin embargo,
se plantean muchas estrategias proyectuales, tanto a nivel urbano, de diseño y paisajístico, que pudiesen ser replicables, entendiendo por supuesto las condiciones específicas de Catia o de Petare, como posibles centralidades en la ciudad. Mira, un momentico antes de salir, como nos queda ya 4 minutos y algo, y vamos a entrar seguidamente cuando vengamos en la parte 2 en los proyectos de ambos. Ustedes estuvieron ahorita con nosotros en esta experiencia, fueron los primeros participantes dentro de esta experiencia, nuestra primera experiencia también de tratar de congregar a todos los estudiantes de diferentes universidades, por ejemplo en el área metropolitana de Caracas. Nosotros aspiramos para el año que viene volver a hacer esta exposición, pero sin embargo nos gustaría oír la opinión de ustedes con relación a esto. ¿Qué nos aportarían ustedes a Plataforma Gremial, dada su experiencia en esta exposición del MUSAR, y que no les gustó mucho, pues digamos así, cosas buenas y cosas para nosotros tomarlos como aporte dentro de el próximo año, que vamos a tratar de realizar una exposición parecida y ampliando inclusive a llevarlo a las universidades de todo el país, donde se dé la carrera de arquitectura. Sí, bueno, yo creo que lo que diría ya como tuvimos esta primera experiencia es como tiempo, o sea, como tener tiempo para poder realizar las cosas y tal vez de esa manera como poder generar como una exposición un poco como más curada de los elementos que queríamos como mostrar de las propuestas. O sea, tal vez hubiera como dado chance de o hacer más cosas o de mostrarlos como de una mejor manera, pero en términos generales como la idea de como tener esa posibilidad como en parte de exponer tu proyecto, pero también como de ver qué es lo que se está haciendo como en términos generales pues en la ciudad y en las diferentes universidades, es bastante enriquecedor y realmente, o sea, no solo para nosotros, ¿no? Sino también como para todas las personas que puedan como visitarlo y como aprender de ello, ¿no? Sí, de verdad que Fernando, para nosotros fue muy satisfactorio, además porque también para ustedes ha sido una experiencia conocer los trabajos de la Central, los trabajos de la Bolivariana, los trabajos de la Vargas y bueno, a eso, como muy bien dice Angélica, es enriquecedor para todos. Ajá, Fernando, qué sugerencia o qué nos puedes comentar al respecto? Sí, o sea, yo creo que fue una oportunidad para poder también comprender las diferentes perspectivas de las demás universidades y comprender también un poco cómo es su entendimiento de la carrera de arquitectura, la ciudad, el espacio. Y creo que también mi aporte sería un poco el tiempo, sobre todo porque nos permitiría, por ejemplo, a nosotros, más allá de curar la información, el poder inclusive imprimir, en el caso de la Universidad Simón Bolívar, que últimamente tuvo las entregas de tesis a nivel virtual. digital, quizás el hacer ese proceso de curado, de organización de la información es un poco más complejo porque estamos transformando un trabajo audiovisual en una lámina de presentación. Claro, Entonces claro. quizás habría sido necesario un poco más de tiempo para que pudiese ser Bueno, un poco más. aceptamos la sugerencia, la tomaremos en Sí, cuenta para el año que viene. claro. Ya nos Bueno, queda menos de un nos minuto. queda menos de un minuto, entonces, bueno, nos reconectamos en una segunda parte. Ok, muchísimas gracias. Chévere. Hasta luego, hasta pronto.